Vi por allí que entraste. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, Buenos que decía que hubo un error en la publicidad. La publicidad decía 9:30 y la invitación de Zoom decía 9 AM. Entonces, algunas personas se dejarían llevar por la publicidad y quizás entre un poco más tarde. Bueno, de todas formas, les saludo a todos, bienvenidos. En este caso sería bienvenidas, porque son todas femeninas, ¿no? Acá. Bueno, yo creo que todas me conocen, ¿no? Indiro Delgado, para servirles. Vamos a hablar sobre las técnicas de integración cerebral y voy a estar hablando en nombre del Centro de Terapias de Avanzada que tiene su sede principal en Buenos Aires, en Argentina, y que ya se ha expandido. También tiene sede en España, en Chile, en Uruguay, Colombia, Venezuela, por supuesto. Nosotros somos una de las primeras filiales, es decir, de los más antiguos. Hemos sido primero que Colombia y Chile. Y ya tenemos cerca de 6 años enseñando estas técnicas en Venezuela. Y esta sería esta próxima cohorte que vamos a entrenar, sería la número 10. Iniciamos en punto fijo, preparando acá a un grupo de terapeutas y luego hicimos una segunda promoción en Valencia. A esa promoción asistió gente de Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Caracas, Maracay y algunas personas de Valencia también. Y luego comenzamos con Caracas y todas las demás han estado en Caracas hasta el año pasado que comenzamos con el entrenamiento vía Zoom. Entonces, bueno, ahí tienen mi nombre, ya me conocen y abajo les he puesto la dirección de la página web de psicogerencia porque es una alianza que tenemos con terapias de avanzada. Entonces, Instituto Venezolano de Psicogerencia con terapias de avanzada. Allí tienen que la directora principal es la doctora Raquel Ferrazano de Solvay y tienen la página web de terapias de avanzada, www.terapiasdeavanzada.org. Vamos a ver en esta presentación los tipos de técnicas que tiene terapias de avanzada. Hablaremos del origen de las TIC porque esta presentación estará centrada en las técnicas de integración. Hablaremos del funcionamiento de acuerdo a sus hemisferios, los hemisferios cerebrales. Veremos el alcance que tienen las técnicas y vamos a ver al finalizar un caso clínico, ¿no? Y luego hablaremos de la certificación, para quienes tengan preguntas sobre la certificación. Las técnicas basadas, las técnicas de terapias de avanzada las hemos dividido en las técnicas que están basadas en la integración de los hemisferios cerebrales y las técnicas que están basadas en la energía. Vamos a hablar primero de las que están basadas en el funcionamiento de los hemisferios cerebrales. Allí tenemos MDR, que traduce en inglés de sensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular. Eye de ojo, eye movement, desensitization and reprocessing. Esto es una técnica de la doctora Francine Shapiro del año 87 que le ha valido una serie de reconocimientos a nivel mundial, incluyendo el premio Sigmund Freud de Viena y el premio y el reconocimiento de la Asociación Americana de Psiquiatría cuando reconoce que el MDR es la técnica mejor indicada en los tratamientos de pánico. Esta técnica se basa en el movimiento ocular, ¿no? El movimiento ocular, y luego aparecieron lo que llamamos tapping, que la persona puede hacer
toques bilaterales o sonidos bilaterales. Es una técnica ampliamente estudiada desde el punto de vista neurocientífico y se ha podido observar sus resultados, no solamente validando con el paciente acerca de la sintomatología, sino también validando mediante escaneo cerebral. Nosotros le hemos colocado TDA MDR, tenemos parte 1, 2 y ahora viene la parte número 3, porque Terapias de Avanzada ha hecho una versión, o mejor dicho, le ha agregado recursos de otras técnicas para hacer que el MDR sea más rápido y menos abreactivo. El MDR clásico, bueno, es una técnica excelente, pero cuando le agregamos los recursos de otras técnicas, aceleramos el proceso y lo hacemos menos abreactivo. Luego tenemos las TIC, como les llamamos, que son las técnicas de integración cerebral. En estas técnicas tenemos la técnica de los anteojos hemisféricos. La técnica de los anteojos hemisféricos inicialmente fue un trabajo propuesto por Frederick Schiffer, que es un psiquiatra americano. Quiso presentar sus hallazgos porque estaba haciendo algunos experimentos con sus pacientes cuando les colocaba unos anteojos que solamente permitían la entrada de la luz por un costado, y se dio cuenta que las verbalizaciones del paciente frente a un mismo tema, cuando le colocaba un anteojo o le colocaba el otro, por un lado entraba la luz por el lado derecho y con el otro anteojo entraba la luz por el lado izquierdo. Y este médico, Frederick Schiffer, que es de la rama del psicoanálisis, hacía psicoanálisis con sus pacientes, pero se daba cuenta de que con un anteojo el paciente respondía de una manera y con el otro respondía de otra. Se da cuenta entonces que estaba hablando con cada hemisferio por separado. Y esto lo podemos ver nosotros. De hecho, acá ya tenemos terapeutas en esta exposición que están trabajando con los anteojos y se pueden dar cuenta de eso, ¿no? Y más adelante pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Los doctores Pablo Solve y Raquel Ferrazano de Solve, los argentinos, que estaban en ese congreso, a Frederick Schiffer no le permitieron presentar su trabajo en el congreso de MDR. Un momento, voy a silenciar algo. Por favor, pongan todos sus micrófonos apagados. Hay ruido de fondo. No logro saber quién es. Okay. Sí, entonces decía que Frederick Schiffer no le permitieron exponer su trabajo y los doctores Solvay se interesaron por su hallazgo, tomaron contacto con él y luego comenzaron a hacer estas pruebas en Argentina y les agregaron recursos del EMDR y le agregaron recursos de la psicología de la energía, que llaman. Elaboraron un protocolo y desarrollaron la técnica completamente. Es la técnica que hoy tenemos de los anteojos hemisféricos. Luego, Cook y Brosso, que son canadienses, habían encontrado también que cuando un paciente se tapaba un ojo y hablaba de un tema y luego se tapaba el otro ojo, también las verbalizaciones eran distintas. Era como estar hablando con dos personas distintas, dando su opinión sobre un mismo tema.
La persona podría estar hablando de un trauma pasado y cuando se tapaba un ojo le perturbaba y decía pobre de mí, y cuando se tapaba el otro ojo podía decir, bueno, no era para tanto. Y en el momento en que van haciendo los cambios, otra vez, con el otro ojo vuelve a decir que desgracia que estuve ahí, y con el otro ojo tenía una fortaleza o un punto de vista distinto. Y los doctores Solvay, con esta información, igualmente desarrollaron el protocolo similar al de los anteojos hemisféricos y desarrollaron estas dos técnicas, que son las técnicas con las cuales vamos a hablar más adelante. Luego, en una oportunidad, el doctor Pablo Solvay, buscando, ensayando otras cosas, encuentra que cuando una persona se le tapa un ojo y se le hace mover el ojo que queda descubierto a través de los movimientos de su mano, por ejemplo, le decía, tápate un ojo y sígueme los dedos, se dio cuenta de que la persona se le iban los dolores físicos o emocionales que pudiera estar presentando en ese momento. Y se comunica con el doctor Aquiles Andrade, el doctor Joaquín Andrade, que es médico neurólogo, director del INBA, Instituto de Neurología de Buenos Aires. Le cuenta esto y le dice, mira, ¿sabes que hay una técnica increíble que he encontrado buscando otras cosas? Y me di cuenta de que a los pacientes se les van los dolores. Comienzan a hacer pruebas de esto en el INBA, y pacientes que llegan con dolor le practicaban esta técnica y se le iban maravillosamente los dolores. Esta técnica la llamaron PET, Pain Erasing Technique, técnica de borrado del dolor, y más allá, porque no solamente quita dolores, sino que también se dan algunas perturbaciones o inseguridades al hacer estos movimientos oculares. Y no importa la data del dolor, puede ser un dolor muy antiguo, y no importa la intensidad ni el origen del dolor. Puede ser un dolor orgánico profundo. Y a ver, en los casos, yo tuve la oportunidad de practicar esta técnica a una paciente con un cáncer en la región del ano, que ya no respondía a la morfina. Y le practiqué esta técnica que es en segundos, en minutos, ni siquiera debes tocar al paciente, y el dolor se va. Luego se desarrolló cromoauriculoterapia del doctor Asís Izarra del Cochea en el año 2008, que consiste en colocar unos puntos de color en la parte del pabellón de la oreja, y funciona extraordinariamente. Y luego se desarrolló Cromotip, que consiste en un grupo de 7, 8 anteojos de colores. Y los pacientes van reportando con un color le perturba, con el otro le alivia, con el otro aparecen recursos para salir de la situación, y trabaja maravillosamente. Luego vamos a ver las técnicas basadas en la energía, que son técnicas derivadas del campo de la medicina tradicional china. Allí aparece la técnica EFT, que es ampliamente divulgada por YouTube, por las redes. Esta técnica es de Gary Gray del año 95, y significa Emotional Freedom Technique. No sé si la conocen, los que están acá presentes, que significa que consiste en tocarse determinados puntos, haciendo percusiones pequeñas. Allí a la derecha tienen a la chica con los punticos allí. Esos son algunos de los puntos que se tocan mientras la persona va pensando en el tema. Esa técnica está en YouTube. Y bueno, con aprender eso ya se puede comenzar a trabajar. Luego apareció TAT, la Tapas Acupressure Technique. A ver, Marilena, por favor, pon en silencio tu... Ajá.
A ver, un momentito. Ok. Tapas Acupressure Tapas es una norteamericana que desarrolló esta técnica, estaba enferma de cáncer y con esta técnica que ella misma diseñó pudo curarse del cáncer. Y la técnica es una técnica muy suave y que trabaja muy profundamente. Luego apareció la kinesiología emocional que desarrollaron la doctora Susana Buscaglia y Raquel Terrazano de Solvay en Argentina. Tenemos Brain Gym, no sé si lo conocen, es la gimnasia cerebral de Paul Denison, pero que está inspirado en el MDR también. Luego tenemos el test de resistencia muscular, que es el test que le hacemos, ponemos a la persona que estira un brazo y probamos la fuerza, y las personas frente a un pensamiento positivo se fortalece, cuando es negativo se debilita, y con esto nos da la posibilidad de preguntarle al cuerpo, al inconsciente, sobre el origen de algunas perturbaciones emocionales. Le podemos preguntar al cuerpo el origen de alguna perturbación, si es emocional o es orgánico, y el inconsciente te responde. Y te responde con una precisión extraordinaria, porque ahora se está usando para hacer los tests o las pruebas de los valores en sangre. Por ejemplo, quieres medir si tu ácido úrico está normal o está por encima, si tu glicemia está normal o está por encima, lo puedes hacer con estas técnicas y el inconsciente es muy preciso y con una precisión de un 99%, comparándolo con los exámenes de laboratorio. Tenemos también el Touch for Health, que es tocar algunas partes del cuerpo. Ese es de John T. para también sanar, basándonos en que el sistema nervioso es bidireccional. Si la mente tiene una incidencia sobre el cuerpo, tocar el cuerpo también puede sanar la mente. Entonces, con esa información, John T. desarrolla esta técnica. Bienvenidos las personas que están ingresando recientemente. No puedo ver sus nombres todavía. Adelante, les saludo. Bien, entonces estamos comenzando con las TIC. ¿Qué son las TIC? Son un conjunto de técnicas basadas en las neurociencias y el funcionamiento de los hemisferios cerebrales que permiten resolver una amplia gama de perturbaciones, dificultades emocionales y síntomas físicos con resultados altamente veloces, eficaces, en ocasiones instantáneos. Son absolutamente objetivables y permanentes. Y cuando digo una amplia gama de perturbaciones, aquí más adelante vamos a ver algunas de ellas y a veces podemos trabajar con temas del paciente que no están descritos entre las cosas que puede resolver TIC y lo resolvemos. Entonces, cuando decimos amplia gama, es verdaderamente amplia. También síntomas físicos, porque si es cierto lo que nos dice la psiconeuroinmunología, que el 90% de las enfermedades tienen origen psicoemocional, cuando nosotros podemos identificar la emoción con las técnicas que podemos practicar de terapias de avanzada, podemos aplicar las TIC, resolviendo, desensibilizando ese tema emocional, y entonces el asunto físico inmediatamente hace remisión, comienza a mejorar el paciente o desaparece totalmente. En este caso yo he tenido pacientes, por ejemplo, psoriasis generalizada, y esta psoriasis desapareció cuando encontramos el asunto emocional en este paciente y se resolvió. Así hay casos de sobre artritis,
son veloces, son eficaces, a veces trabajan de manera instantánea porque a veces tú crees que vas a trabajar con un paciente, no sé, 3, 4, 6 sesiones y resulta que haces una sesión y se le va totalmente la perturbación a la persona. Los resultados son objetivables porque el paciente puede decirte con su verbalización, pues ya esto no me molesta, y si tú quieres ir más allá, bueno, un mapeo cerebral, un escaneo del cerebro también lo puede evidenciar. Los resultados son permanentes, estos no vuelven, ya una vez que está resuelto el tema, se resuelve para siempre. Entonces tenemos las técnicas de los anteojos hemisféricos. Ustedes ven allí a la chica a su derecha, que es mi hija, con sus anteojos, ¿no? Ese es un anteojo, el otro sería con la entrada de luz por el lado opuesto, ¿no? Y tenemos acá a nuestra querida Lidae, que ahora está en Chile, tapándose un ojo. Esta sería la técnica un ojo por vez. Los efectos curativos se basan en lograr la integración en los hemisferios cerebrales de la información disfuncional generada por un trauma por medio de la luz en la retina. Más adelante vamos a ver cómo en los dos hemisferios cerebrales, en uno de ellos, que es el hemisferio derecho, el emocional, se ha encontrado que en el hemisferio derecho es donde se archivan o se guardan los traumas o las perturbaciones emocionales. Entonces, con las TIC, sea un ojo por vez, o sea, los anteojos hemisféricos, estimulamos los dos hemisferios para que esa información disfuncional pase para el izquierdo. La técnica de los anteojos hemisféricos es un par de anteojos como los que están viendo allí, que les quitamos una parte del lente, son totalmente oscuros, no puede entrar luz por ninguna parte, solamente por el costado, que activan los hemisferios cerebrales por separado. Cada hemisferio tiene una lectura diferente del problema, dada por sus funciones, que son fijas, y las funciones móviles. Es una técnica no abreactiva. No abreactiva significa la abreacción es una descarga emocional intensa que sucede cuando alguien recuerda un tema. Entonces, si una persona trae un problema porque le atracaron hace 10 años o estuvo en una explosión de algo, en una desgracia, en un terremoto, si con el tiempo va con su terapeuta y el terapeuta le dice, bueno, háblame de eso, inmediatamente la persona abre acción, comienza a sufrir porque está reviviendo el trauma. Al hablar de eso, por supuesto que la persona comienza a tener la sintomatología perturbadora, pero en el caso de las TIC, no es necesario que la persona hable, simplemente que lo piense, y al colocar un anteojo y luego colocas el otro, las perturbaciones se van rápidamente. De modo que no hay sufrimiento, y es una técnica muy rápida, como habíamos dicho, economiza tiempo para el terapeuta y tiempo para el paciente. Bueno, esta es una práctica. Aquí ven a esta chica con un par de anteojos. Esto fue durante un entrenamiento en karate. Los resultados de estas técnicas son objetivables por medio de un mapeo cerebral computarizado. Esto se ha hecho ampliamente y acá en Venezuela tuvimos la oportunidad de hacerlo también. Lo puedes hacer antes y después de una sesión, donde se puede ver el desequilibrio eléctrico previo y el equilibrio posterior al tratamiento, o la mayor sincronización de los anteojos, de los hemisferios cerebrales. Perdón. Entonces,
tenemos para demostrar de que estas técnicas funcionan, primero que el propio paciente te lo dice, porque diríamos, vino por una fobia, le colocaste los anteojos y ya no tiene la fobia, que lo puedes demostrar en el mismo consultorio. Si el paciente le tenía miedo o fobia a los insectos, tú sacas un insecto de esos que puedes tener guardaditos en una cajita, de esos que venden para trucos y que venden en las tiendas de piñatas, cosas de esas, y se lo muestras y ya la persona no le tiene miedo, pues ya estás evidenciando que el paciente ya no tiene la fobia, ¿no? Y lo otro que puedes hacer es a través de la tecnología. Luego tenemos la técnica de un ojo por vez, que consiste en taparse alternadamente los ojos, focalizando en la escena mientras la persona piensa en el tema a tratar. Ya, un momento que hay dos personas aquí. Mientras la persona piensa en el tema a tratar, cada ojo tiene diferentes registros del tema dado por el hemisferio correspondiente, y cuando aplicamos esta técnica buscamos la incredulidad y los nudos del campo visual, que son fenómenos que suceden en los ojos cuando una persona tiene o ha tenido un trauma. Entonces es como que quedan reminiscencias de ese trauma y los vamos buscando hasta resolverlos totalmente. Es una técnica muy poco abreactiva y es una técnica también muy veloz. Tan veloz que con esta técnica en 10 segundos se le fue una fobia a una paciente atendida, ¿no? Con claustrofobia. 10 segundos. Ok. Bien. ¿Qué están viendo en pantalla? La presentación valga la redundancia, la portada de la presentación. Ajá, ya, un momento, porque fue que esto aquí se detuvo. Están viendo ahí una persona, ¿verdad? Sí, la incredulidad. Ok, la incredulidad es lo que mantiene al trauma activo. Es decir, esa verbalización que la persona hace de que no puedo creer que esto me haya pasado a mí. Y cuando nosotros cuando aplicamos estas técnicas, podemos encontrar de que un hemisferio sí lo cree y el otro hemisferio no lo cree. Y estos fenómenos los podemos observar allí, delante en presencia pues, del paciente allí. Entonces, se buscan y se desactivan los nudos o cúmulos de información disfuncional retenida en el hemisferio que mantiene la perturbación. Ya va un momento que estoy admitiendo unas personas acá. Esto es una práctica de un ojo por vez. A la izquierda ven al doctor Pablo Solvay. Aquí
quien le agradecemos desde el cielo que nos haya legado esta importantísima técnica. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen las TIC? Bueno, las TIC las podemos aplicar en trastornos de ansiedad, en miedos, en traumas, en estrés postraumático, en duelos patológicos. A ver, un duelo patológico atendido, el más largo que conozco, 44 años de duelo, y la persona, cuando esta era una mujer cerca de 47 años, dice que conoció a su papá en la urna cuando ella tenía 3 años de edad. Y apenas hablaba de eso y lloraba. Practicamos esta técnica y de inmediato la persona se calmó, dejó de llorar y dejó esto en el pasado. Las fobias pueden ser específicas o sociales, depresión, dolores crónicos, patologías, enfermedades. Podemos trabajar con la performance de un deportista o un intelectual. Podemos trabajar síntomas físicos en general. Síntomas físicos, problemas de conducta y otros. Los efectos de las TIC se explican por, uno, el concepto de trauma psíquico responsable de la patología por sus efectos disruptivos sobre el sistema nervioso central. Dos, por la neurofisiología, es decir, el funcionamiento de los hemisferios cerebrales por sus funciones fijas y móviles. Y tres, por la consolidación de la memoria. Ahora vamos a ver esto en detalle. El sistema nervioso central, tenemos dos hemisferios cerebrales que están separados entre sí, pero que están unidos por un cuerpo calloso que permite que pase la información del área del hemisferio emocional para el área analítica. Entonces, pueden pasar a una velocidad muy grande. Se estima que hay 300 millones de fibras sensoriales que unen a un hemisferio con el otro. A esa misma velocidad es, diríamos, la razón por la cual una perturbación que había estado durante tanto tiempo en el hemisferio derecho, cuando tú haces el estímulo con anteojos o con un ojo por vez, a una velocidad impresionante, pasa esa disfunción para el hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo, como no tiene emociones y es desapegado, le quita de una vez la perturbación a esa situación. Ahora, es bueno tener presente de que este proceso es natural. Este proceso lo hacemos los seres humanos a lo largo de la vida. Si en algún momento usted estaba muy pequeño, un perrito le asustó, con el paso del tiempo eso se va olvidando. Por eso se dice que el tiempo cura, ¿no? Es una frase de William Shakespeare. Y el tiempo todo lo sana. Pero en algún momento, por alguna razón, alguna circunstancia, algunas cosas no las superamos así, sino que se quedan atascadas en el hemisferio derecho, creando las perturbaciones y dando origen a los trastornos por estrés postraumático, a los ataques de pánico y a muchos otros síntomas físicos. Allí vemos el cerebro y podemos ver hacia el lado del centro, donde se ubica el cuerpo calloso, haciendo la conexión de las dos partes. Cada hemisferio piensa y cree diferente, procesa diferente la información y tiene distinta
personalidad. Tenemos dos seres dentro. Y como le dije, esto es algo que lo podemos evidenciar cuando estamos practicando estas técnicas. Es muy común para quienes estamos ya trabajando con estas técnicas hace un tiempo, de que un paciente con un anteojo o tapándose un ojo diga, esto me causa miedo volver a pensar en esto, y con el otro hemisferio dice, no, no me causa nada de miedo, aquí estoy tranquila. Y vuelve otra vez con el otro ojo, ay, sí me causa miedo, pero menos. Y con el otro, y va. Y esa información va de un lado a otro de una manera, una velocidad extraordinaria, hasta que el tema desaparece por completo y quedan los dos hemisferios con la misma cognición adaptativa. Es decir, la persona dice, ya, esto no me importa, no me interesa, ya, esto no me da miedo, quedó en el pasado. Y allí es donde se resuelve esto, por eso decimos integración. Las funciones de los hemisferios cerebrales, vamos a hablar de esto un poco. Podemos hablar de las que son fijas, como la dominancia hemisférica. La persona nace diestra o nace zurda. Esto es la lateralidad. Y otra dominancia fija es el habla, porque el centro motor del lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo. Allí tenemos el área de Broca y el área de Wernicke que nos da la comprensión del lenguaje. Las que son dinámicas, en el caso de las cognitivas, nos da la novedad y la rutina. Este es un hallazgo del doctor Elkonon Goldberg. Entonces, el hemisferio derecho nos da la novedad, todo lo que es nuevo. Cuando hay algo nuevo, una experiencia nueva, se activa el hemisferio derecho. Por eso siempre, ante una situación que es nueva para nosotros, siempre estamos emocionados. El primer día de clase, asistir a un concierto con un grupo nuevo o el primer trabajo, ¿okay? Siempre es emocionante. O el primer beso, ¿no? Para algunos fue emocionante. Y luego tenemos la rutina, que sucede en el hemisferio izquierdo, ya una vez que eso novedoso se ha hecho familiar, pasa para el izquierdo y allí pierde la emocionalidad. Hablemos de las funciones fijas, de la lateralidad. El hemisferio izquierdo piensa lineal y metódicamente, relaciona y asocia el pasado y lo proyecta al futuro, es decir, que trabaja con pasado, presente y futuro, registra detalle por detalle. Cuando está observando, por ejemplo, el rostro de una persona, le está mirando todos los detalles, o cuando estás evaluando una situación, estás observando detalle por detalle, clasifica y organiza la información, piensa con lenguaje porque posee el centro de Broca y su diálogo interno es: yo soy un ser único y separado de todo lo demás. El hemisferio derecho se ocupa del presente, del aquí y el ahora, siempre es tiempo presente. Los niños tienen más activado el hemisferio derecho y por eso para ellos hablarles de que esperen 5 minutos, que es el futuro, para ellos es imposible, porque para ellos siempre el tiempo presente. Y como los traumas se guardan en el hemisferio derecho, por eso las personas pueden ver las cosas como si hubiesen sucedido ayer. Y las ven porque el hemisferio derecho trabaja con imágenes, aprende por los sentidos, está unido al todo y da al sujeto un sentido de unidad con el todo. Y su diálogo interno pues no lo tiene porque carece de lenguaje. Pero yo les digo, el lenguaje del hemisferio derecho es la respuesta del cuerpo. El lenguaje es la imagen, que es un lenguaje, y las sensaciones corporales. Por eso un trauma tiene un correlato
neurofisiológico, porque la persona dice, bueno, cada vez que pienso en esto me da un dolor en el pecho. Esa es la manera como el hemisferio derecho se comunica. Entonces tenemos hemisferio izquierdo, está orientado a los sentimientos positivos, como la alegría, mientras que el derecho está orientado hacia los sentimientos negativos, como la ira, el miedo, el disgusto. Pero esto lo hace como una forma de protegernos, ¿no? No es negativo de malo, sino negativo para protegernos. Se guarda siempre en tiempo presente, y si hemos tenido alguna experiencia en el pasado, tocando, diríamos, la estufa y nos quemamos, este recuerdo se guarda en el hemisferio derecho para protegernos en tiempo presente de manera negativa, de modo que en el futuro tengamos cuidado con esto. El hemisferio izquierdo guarda las creencias positivas, mientras que el derecho guarda las creencias negativas. El hemisferio izquierdo está orientado a las soluciones, posee los recursos y las habilidades, mientras que el hemisferio derecho almacena los traumas. El hemisferio izquierdo es poco sensible a los recuerdos negativos y el derecho es muy sensible a recuerdos negativos. Y pueden ver que de un lado, el lado izquierdo es lógico, es racional, es secuencial, es objetivo, está centrado en los detalles y es analítico. Mientras que el derecho es aleatorio, es intuitivo, holístico, sintetizador, subjetivo y centrado en un todo. Esta información es ya información ampliamente divulgada en neurociencia. Vamos a ver las funciones dinámicas. El hemisferio izquierdo se ocupa de la rutina, lo que es familiar, lo que es conocido, lo que es aprendido, y el hemisferio derecho se ocupa de la novedad cognitiva, lo desconocido, lo nuevo, lo extraño. El problema de los traumas y de las fobias es que al estar alojadas en el hemisferio derecho, siempre son novedad, siempre es desconocido y la persona reacciona, diríamos, frente al insecto como si hubiese sido la primera vez. Cuando nosotros hacemos la estimulación con los anteojos o con un ojo por vez, entonces ya esto se torna familiar, se torna conocido, y lo que es conocido pues no se le tiene miedo. Esto también cumple una función protectora para nosotros, porque si usted va caminando por el desierto y a lo lejos ve una cosa brillante, larga, que se mueve en forma de S, como sabe que es un animal, usted no se le acercaría mucho porque tiene desconfianza frente a eso que es desconocido. Y en ese momento el hemisferio derecho se activa y le produce emoción, y esa emoción es para resguardarlo de eso. Si no tuviésemos esa desconfianza, pues iríamos, tocaríamos, y bueno, se trata de una serpiente y pagaríamos consecuencias, ¿no? El asunto es que se torna disfuncional cuando ya ese hecho pasó hace 30 años, no está presente. Por eso los traumas siempre son presentes. La persona lo recuerda como si fuese algo. Toda información nueva se procesa inicialmente con el hemisferio derecho, siéndonos de utilidad para la supervivencia, su desconfianza y alerta. Una vez que la información deviene familiar, es procesada por el hemisferio izquierdo. Este es el mecanismo del aprendizaje. Allí les dejo esa nota de Elkonon Goldberg, pueden tomar nota de eso y leerse El cerebro ejecutivo. Es un libro de neurofisiología y excelente, ¿no? O sea, toda esta información viene de las investigaciones que hizo el doctor Elkonon Goldberg, que es un discípulo de Luria, rusos que luego se fueron a Estados Unidos para poder continuar con sus investigaciones, ya que en Rusia no se lo permitía. ¿Qué nos pasa ante un suceso? Dos distintas impresiones nos impactan.
dadas por cada una de las lecturas de la realidad que registra cada hemisferio cerebral por separado. Al menos tenemos dos versiones o dos puntos de vista distintos sobre un hecho en particular. El resultado de esto es que quedan registrados los mismos hechos, pero con dos diferentes interpretaciones emocionales de la realidad, dada por cada uno de los hemisferios de acuerdo con sus funciones. Entonces, se archivan dos imágenes separadas, pero iguales, para cada evento de nuestra vida, con una lectura emocional diferente en cada hemisferio. Son iguales, pero en algo difieren, en el tono emocional. Y lo vemos cuando hacemos TIC, porque la persona que en principio veía todo de manera catastrófica, cuando termina la sesión, te dice, bueno, no era para tanto. Yo de verdad que gracias a Dios estoy acá y eso quedó en el pasado. Y es la misma persona que hace unos minutos te decía, llorando, no puedo salir de esto, es una desgracia. Y cuando hace la integración, te da una opinión totalmente distinta. Pero en algo difieren, en el tono emocional. Con el hemisferio izquierdo codificamos el hecho con estamos menos involucrados y más desapegados del mismo. Con el hemisferio derecho se codifica como más asociados e involucrados, no necesariamente en forma negativa. Cuando decimos asociado, es asociado a la experiencia, le colocamos nuestras sensaciones corporales, estamos sintiendo lo que estamos recordando. Y disociado es estar distante de la experiencia. El hemisferio derecho siempre nos va a asociar a la experiencia. Por eso, después de aplicar las TIC, la persona dice, el evento ya no me perturba, lo veo desde lejos, lo ve como un recuerdo, como lo que debe ser, ¿no? La activación de un hemisferio se puede provocar a voluntad. Por medio de los sentidos, ojos, oídos, tacto, se puede estimular y activar por separado y a voluntad cada uno de los hemisferios. La estimulación lumínica es la que hacemos cuando hacemos TIC, es decir, a través de un ojo por vez o a través de las técnicas de los anteojos hemisféricos. Al estimular los hemisferios cerebrales alternadamente con los anteojos o con un ojo por vez, se produce el intercambio de la información. Pasa la información disfuncional del hemisferio derecho, donde quedó el recuerdo de la experiencia con sus componentes y creencias negativas, al hemisferio izquierdo, que es fuente de soluciones, recursos y habilidades. Van der Kolk en 1999 hizo este experimento. Ubicaron un grupo de personas que habían sufrido traumas, les hicieron pensar en el trauma mientras les escaneaban el cerebro y pudieron observar los cambios que se producen a nivel del sistema nervioso central cuando se piensa en un trauma. Pudieron evidenciar que hay una activación del hemisferio derecho al pensar en un trauma y que es imposible perturbarse al pensar en un trauma con el hemisferio izquierdo. Hay una inactividad del centro del lenguaje, el área de Broca ubicada en el hemisferio izquierdo, y esto es muy importante, tiende a quedarse en hipoflujo sanguíneo para hablar del trauma, y con esto se deduce la inutilidad de las terapias parlantes para resolver los traumas. Veamos ahora la consolidación de la memoria. Hasta hace poco se creía que los recuerdos se consolidaban como la primera vez que se archivaban en la memoria de largo plazo y que estos permanecían inalterables durante el tiempo. Y hoy se sabe que la memoria de largo plazo no queda consolidada de forma permanente al ser archivada. Los recuerdos sufren el proceso llamado consolidación, no se olvidan, se los archiva y permanecen latentes en la memoria de largo plazo hasta que los evocamos nuevamente. Cuando el recuerdo es evocado, retorna
a un estado inestable, como el hielo derritiéndose en agua, y en ese estado puede ser alterado y luego es archivado otra vez, es reconsolidado, archivado y queda guardado diferente. Esto es como sacar una torta de piña de la nevera, le colocamos cereza y una vez que la guardamos otra vez ya no es una torta de piña. Y esto ocurre con los recuerdos traumáticos. Cuando los evocamos y hacemos la estimulación con TIC, la persona recuerda también los recursos y habilidades que tiene sobre esa memoria traumática, y el hemisferio izquierdo le agrega sus recursos y ya cuando se reconsolida, pues ya el recuerdo no es el mismo. Cada vez que se le evoca, se lo desarma, rearma y archiva y reconsolida de un modo diferente, tanto los hechos como las emociones. Si al recordar un trauma aplicamos TIC, se coteja su contenido traumático guardado en el hemisferio derecho, comparándolo con las habilidades y recursos del hemisferio izquierdo, al que por los efectos del trauma no podía ejercer sus funciones normalmente. El recuerdo se rearma y se reconsolida diferente, con una visión más benigna y realista, manteniéndose la información pura de los hechos en el hipocampo, pero atenuándose o apagándose la información de las emociones en la amígdala cerebral, y se desensibiliza el trauma. Lo que hace las TIC es refrontalizar, hace que el prefrontal, el cerebro ejecutivo, retome el control sobre esta situación. En estos casos donde la persona está altamente traumatizada, pues en los casos de fobia, lo que está ocurriendo es que la persona, el área primitiva del cerebro, es capaz de atenuar las funciones del cerebro ejecutivo y por eso es altamente emocional frente a algo que de pronto no es una amenaza o frente a algo que ya está en el pasado, de hace muchos años. Cuando aplicamos TIC, la persona toma el control, sus prefrontales toman el control del hemisferio, del cerebro primitivo, emocional. Y este es un caso de la doctora Raquel Ferrazano de Solvay. Una sola sesión para un TEP con ataques de pánico. Se pregunta: Roberto, 37 años, soltero, vive en pareja, ingeniero, actualmente sin trabajo. Primera consulta, 10 de febrero del año 2009. Motivo: ataques de ansiedad de varios meses de evolución. El diagnóstico: ataques de pánico por TEP. Antecedentes: hace meses en Mendoza con un amigo salieron a caminar para ver un rally y se perdieron en el desierto. Caminaron 25 kilómetros por una zona desértica sin agua, sin comida, al rayo del sol. Estábamos aterrados, decía. Pensando que no encontraría el camino de regreso, se preguntaba: ¿quién me saca de esta? Estamos perdidos en medio de la nada. Por fin, al anochecer, lograron orientarse y regresar al lugar de partida. Al día siguiente tiene una lipotimia, pulsaciones en 45 por minuto e hipotensión. El padre, que es médico, le dice: quizás te estés fibrilando. Se asusta mucho, queda tirado en un sillón con sensación de debilidad, angustia y miedo a morir. Tiene su primer ataque de pánico. De regreso a Buenos Aires en el avión, mirando la serie Lost, que trata de un grupo perdido que tiene que poner en juego la supervivencia, tiene su segundo ataque de pánico con sudoración, taquicardia y miedo a morir. La semana anterior a la consulta sale a comer durante 45 minutos a pleno sol y al tomarse las pulsaciones estaban en 199, se siente muy asustado por el ritmo cardíaco y tiene su tercer ataque de pánico. Concurre a un cardiólogo, le hacen un electrocardiograma que sale bien y le medican clonazepam diciéndole que todo es emocional y lo mandan a psicoterapia. Desde entonces lleva siempre encima por cualquier cosa que me agarre y ha tenido un total de 3 ataques de pánico fuertes y algunos menores. Está con mucho miedo al miedo. Recuerden que el ataque de pánico es un miedo extremo. Otros antecedentes personales: hace un año lo echaron de un trabajo injustamente y se encuentra con un futuro incierto. Padece de claustrofobia, aviones y ascensores.
cuando fue despedido, impotencia. Aquí medimos el SUD, que es una unidad subjetiva de perturbación que la da el propio paciente y él valora como 4. 2, cuando se murió un amigo muy cercano en un accidente muy terrible, sentía tristeza, impotencia en el momento la persona, valoró entre 8 y 9. Cuando nos perdimos en el desierto, 10, es decir, la máxima perturbación. Cuando tuve la lipotimia y mi padre me dijo, te está fibrilando, 7. Cuando tuve taquicardia corriendo, perturbación 8. Ataque de pánico en el avión, 7. Miedo a los ascensores sin trauma encontrado, 5. La escena de más alta perturbación en el desierto, cuando estábamos en medio de la nada, perdidos, y se aplicó técnica de los anteojos. En 5 minutos se reprocesa esta escena y van apareciendo espontáneamente la muerte del amigo en un accidente y cuando me despidieron y me dicen porque no les gusta mi liderazgo. Se sigue con un ojo por vez y hay incredulidad marcada con ambos hemisferios por el hecho de haber sido despedido así. Y ojo, es importante saber que si hay incredulidad acerca de un hecho, este no puede ser reprocesado adecuadamente. Se resuelve la incredulidad y baja la perturbación general de todas las escenas a 0 y 1. Se marcha tranquilo y sin sensaciones físicas y baja solo por el ascensor. Tiempo de la sesión, 1 hora, 10 minutos. Segunda consulta, 17 de febrero de 2009, no tuvo ningún síntoma adicional, no siguió tomando ansiolíticos ni los lleva consigo, así lo decidió, se da de alta al paciente. Seguimiento a los 15, 30 días, a los 6 meses, al año y medio de tratamiento, el paciente permanecía sin síntomas y sin medicación. Bien, en este campo, pues, hay muchísimas experiencias de cada uno de los terapeutas entrenados, no solamente en Venezuela, sino en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, España, Estados Unidos. Y bueno, al año se hacen congresos, se exponen casos y todos los que están acá presentes pues mencionaron algunos casos. No salen acá porque esta es una grabación nueva que hice después de la exposición, porque no se grabó la primera vez. Entonces, para quienes estén interesados, el entrenamiento es de la 10ª cohorte en Venezuela, esta vez será vía online. Esto incluye las 2 técnicas que hemos mencionado, el manual de entrenamiento digital, un par de anteojos hemisféricos que les hacemos llegar a su oficina o lugar de trabajo y la constancia de asistencia digital. Y una vez que terminamos este entrenamiento, que son 4 días seguidos, comenzamos a hacer las supervisiones. Son 10 supervisiones, aproximadamente 10 semanas. Cada supervisión es aproximadamente de 1 hora, hora y media, donde el participante expone la experiencia con sus casos. Una vez que están aprobadas las 10 supervisiones, entonces entregamos el certificado avalado por Terapias de Avanzada de Argentina. La duración del entrenamiento son 16 horas, será el 26, 25, 26, 27 y 28 de marzo de este año 2021, vía Zoom. El horario es de 3 a 7 y hacemos recesos cada 45 minutos para descansar. Y pues aquí están por donde pueden seguirnos a www.psicogerencia.com. Psicogerencia, el Instituto Venezolano de Psicogerencia y Terapias de Avanzada, pues tenemos un convenio para llevar adelante estas capacitaciones en Venezuela y pueden seguirnos a través de @psicogerencia o por el teléfono que se indica allí, 0412-666-991. Pues muchísimas gracias por su atención.